O sea, Ahí ya. muy bien. Ahora sí. Qué bueno que Ujú. me dijiste. Esperar. Digo, si no, vamos a grabar solo el final. Sí, ya me ha pasado. Sale y vale. Bueno, pues voy a ir empezando a admitir a la gente. ¿Les parece bien? Sí. Sí, de acuerdo. Buenas noches a todos los que van llegando. ¿Cómo están? ¿Sabes qué? Voy a compartir de una vez. ¿Ven todos mi pantalla? Sí. Oh, Sí, muy bien. Bueno, sí, son. muy bien. Vamos a ver. Voy a dejar tantito de compartir porque quiero estar seguro de que admito a la gente. Y Rocío, te voy a poner como coanfitriona también, Rocío. Bueno, como anfitriona. Ok, sí, sin problemas. Ah, no. Espera, ya no sé qué dice. Sí, 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 sí. Voy saliendo y dice, About you, contraseña. Contraseña. Confirmar. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ir ingresando Oh, a esta sesión eso iba a del ser la día contraseña. 18 de Solo marzo de iba este igual. año. Voy a ir silenciando. Sorry. Hay algunas personas. Muy bien. Chun, chun. Silenciar. Bien. Eh, pues vamos a tener un tema el día de hoy súper interesante. Ahora sí, aquí compartimos. De nuestra sesión ordinaria. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, muy importante para todos nosotros. Eh, Durante algún tiempo nos hemos estado dando cuenta que la salud mental del médico y de los ortopedistas en específico ha sido un tema muy relevante en el ámbito de nuestra salud mental. Aquí hay algunos artículos nada más como para hacer un poquito de caso acerca de esto. Déjame ver, algo está fallando en el sistema. Se ve un poquito Eh, grande nada más la pantalla. Perdón, ¿tú puedes admitir Sí, a ya, yo ya los los estoy admitiendo. Nada más la, Ah, la, perfecto. la pantalla de la sesión se te ve un poco ampliada, o sea, no se lee bien. Ok. No No sé sé, por qué. no sé por qué. No sé cómo dejar de compartir. En dejar de compartir. Está arriba en el botón rojo. Sí, pero justo no me sale el mouse. Entonces, no sé cómo hacerlo. Ah, ahí está. Muy bien. Eh, Veamos. Veamos. ¿Hay algún tema aquí? Bueno, se los voy a poner de esta forma. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Ahí está bien, sí. Sí. Sí, sí se ve. Entonces,
Muy bien, la sesión del día de hoy pues es una sesión sumamente importante y relevante para todos nosotros. Es impresionante cuando uno empieza a investigar un poquito, se da cuenta que la ortopedia es la rama quirúrgica con mayor proporción de suicidios y esto lo hemos estado viendo con algunos compañeros, lamentablemente, y es una llamada de atención a esta área de oportunidad para mejorar como personas y entender un poco mejor nuestra situación en el mundo y en nuestra salud mental. El burnout, probablemente una de las cosas que inician con estas situaciones y los síntomas depresivos, pues son altísimos y dentro de las ramas quirúrgicas, la ortopedia se está llevando lamentablemente las palmas. Así que por esto decidimos hoy invitar a la doctora Nelcy Oñate. Nelcy es una querida amiga neuropsiquiatra, entrenada en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México. Y ella funge como coordinadora del Subcomité de Neuropsiquiatría y Neurociencias de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Es neuropsiquiatra en el Instituto Neurológico del Pacífico en Cali, Colombia. Y además lleva también su práctica médica, combinándola un poco con estas actividades a nivel Colombia, con su práctica habitual en el Hospital Ángeles de Centro Sur en la ciudad de Querétaro. Así que, pues no quiero darle mucho más preámbulo ni intervenir mucho más. Quiero darle a Nelcy la bienvenida. Te queremos mucho y pues nos interesa mucho que nos cuentes y que nos hables desde la perspectiva de neuropsiquiatría en este sentido. Cámaras y micrófonos contigo. Ok, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Eh, de verdad, gracias al doctor Martín Romo por la invitación. Y a mí me place mucho y me pone muy feliz hablar de estos temas con otros colegas que no sean de la rama. Y porque esto hace que seamos más conscientes de nuestra salud mental, ¿sí? Nuestra salud mental tal vez ha ido prestando mayor atención por estas autoexigencias diarias, pero pocos conocemos de ellas y pocos encendemos nuestros semáforos internos para ver cómo estamos. Entonces, espero llenar las expectativas y que se lleven acá unos puntos claves sobre nuestro estado emocional y nuestra salud mental. Antes de hablar de temas más complejos, quise tener esta diapositiva para empezar de lo básico. Y lo básico es el estrés. Muchos hablamos del estrés y siempre que hablamos del estrés, inmediatamente pensamos o intuitivamente pensábamos que es algo malo. Y efectivamente no lo es, ¿sí? El estrés es un sistema y tal vez el más complejo y el más perfecto de nuestro cerebro, ¿sí? Este sistema es un sistema de alarma donde efectivamente se enciende cuando hay una amenaza y hace que nos ayude a protegernos y nos ayude a una supervivencia. Este sistema es un sistema o que lo conocemos como un estrés bueno, es un sistema donde se enciende y se apaga ante una situación específica. Y este sistema, el protagonista, es nuestra activación del eje hipotálamo-hipófisis, donde se activa CTH y activa el cortisol. Y vemos que actualmente hablamos mucho de cortisol, ¿no? Mucho cortisol en neuroinflamación, mucho cortisol en las enfermedades autoinmunes, etcétera, constituyéndolo como algo malo, pero definitivamente el cortisol en la respuesta adaptativa es una hormona muy positiva, el cual nos ayuda a estar en amenaza, a estar atentos, a estar con energía, a estar despiertos para salir y protegernos. Este sistema se activa y se apaga gracias al hipocampo. El hipocampo nos ayuda a aprender, a memorizar. Y este hipocampo manda señales al eje hipotálamo-hipófisis, le dice, ok, ya salimos de la amenaza, ya te puedes apagar. Entonces es un sistema que está diseñado a corto plazo. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones de estrés y situaciones de amenazas crónica, permanente? Este sistema no está diseñado para activarse a largo plazo, ¿sí?
Y este sistema que se activa entonces cuando hay un estrés crónico empieza a repercutir y a volver a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo vulnerable a ciertas enfermedades, ¿sí? Nuestro cerebro, ante el estrés crónico, disminuye su plasticidad cerebral, afecta nuestras emociones, donde hay miedo, tristeza, ansiedad, y empiezan a repercutir en nuestra vida diaria. En nuestro cuerpo vamos a ver muchas enfermedades, sobre todo cardiovasculares, autoinmunes, y ahorita el tema de la sensibilización central, que ustedes seguramente lo ven con dolor crónico. Entonces el estrés, cuando hay un estrés bueno, un estrés que se adapta, este estrés nos produce resiliencia, nos hace más fuertes, ¿ok? Pero ante una situación crónica, este estrés se vuelve malo y nos genera vulnerabilidad para tener o ser susceptibles a enfermedades mentales como ansiedad, depresión, etcétera. ¿Cuáles serían los síntomas de alarma de un estrés crónico? Nuestros síntomas los vamos a dividir en síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas laborales, síntomas sociales. En síntomas físicos vamos a empezar con el cansancio crónico, agotamiento, insomnio, contracturas musculares, que muchas veces los presentamos a diario, pero no les prestamos la suficiente atención de ver qué nos está pasando. En síntomas emocionales vamos a encontrar tristeza, apatía, falta de motivación, miedo, ansiedad, cinismo, hiperreactividad emocional, culpa, frustración. A nivel social, aislamiento, desinterés por lo que hacemos. Y estos síntomas van a repercutir en nuestra vida laboral, familiar y personal. Muchos, ¿no? Por no decir la gran mayoría, estos síntomas o los evita o los hace a un lado y empieza la sobreexigencia. Cuando estos síntomas están presentes, principalmente la causa desencadenante es nuestro trabajo, lo conocemos como un burnout o un desgaste laboral, ¿sí? Que principalmente la causa desencadenante de estos síntomas es nuestro trabajo. Y este burnout tiene una evolución y es muy frecuente principalmente en todas las personas que trabajamos en salud. Aproximadamente entre el 50 y 65% de los médicos tendremos burnout, ¿sí? Porque nosotros estamos trabajando, ¿sí? Con personas, el altruismo, el querer dar a los demás y sobrecargarnos tal vez de muchas emociones, también nos termina afectando. Entonces, este burnout tiene varias etapas. La etapa 1 es la que lo percibimos como un desequilibrio entre nuestras demandas laborales, ¿sí? Con relación a nuestras estrategias para llevar las situaciones de estrés. Ahí nos vamos a sentir cansados, fatigados, pero podemos sobrellevar la situación. En la etapa 2, el individuo realiza un sobreesfuerzo para adaptarse, pero esto solamente funciona de manera transitoria. ¿Y cómo hacemos? Tomamos más café, ponemos más despertador, no llegamos a la casa a dormir y a tener un sueño reparador. En algunas ocasiones podemos consumir sustancias psicoactivas para poder rendir más, ¿ok? Y en la etapa 3 ya se consolida el síndrome de burnout, ya empezamos a tener síntomas cognitivos, físicos, emocionales. Y en la etapa 4 ya hay un deterioro físico y mental y ya nos convertimos en una disfunción en nuestro trabajo. Entonces, en la etapa 3, que es el burnout como tal, el burnout tiene tres, un segundo. Regáleme un minuto aquí. Perdón con ustedes. Ven, un minuto que no estoy viendo acá una diapositiva. Listo. Vamos a ver entonces tres fases. En la fase de agotamiento emocional, donde es la primera fase, vamos a tener sentimientos de tensión emocional, agotamiento físico, que van a conducir a la apatía y a la indiferencia.
Nosotros en el personal médico lo vamos a ver mucho, que no tenemos esta empatía con el paciente y podemos resultar fríos con ellos, no podemos empezar a sentir el dolor de los demás, sino que nos ponemos irritables, ¿sí? No toleramos al paciente cuando vuelve y consulta por dolor y consulta por sus malestares físicos y no lo entendemos. Posteriormente viene la despersonalización, una actitud negativa hacia el trabajo, distanciamiento emocional, pérdida de la empatía y un trato impersonal a nuestros pacientes. Y viene la disminución de la satisfacción personal, una eficacia, baja productividad, pérdida del sentido de trabajo, sentimientos de incompetencia, de culpa, de frustración, de insatisfacción. Esto contempla el burnout. Yo creo que si empezamos a hacer un análisis, yo creo que cada uno hemos tenido un burnout por lo menos una vez en toda nuestra carrera, ¿sí? Y es ahí donde podemos evaluar y hacer un análisis de cómo nos estamos sintiendo. ¿Cuáles van a ser los síntomas adicionales a este agotamiento físico y mental? Negación. A mí no me pasa nada, yo estoy bien. Empezamos a disfuncionar en casa y ser irritables, poco tolerantes. Y cuando les decimos, cuando nuestra familia nos dice, no, es que es mucho exceso de trabajo, empezamos a negarlo todo. Entonces empezamos a aislar, empezamos a tener ansiedad por perder nuestro trabajo o miedo a no ser suficientes en nuestro trabajo, a tener tristeza porque los resultados que tenemos en este trabajo no son suficientes, empezamos a sobreexigirnos más, a frustrarnos con mayor anulación, con mayor facilidad, a tener fuga o ausencias laborales, a tener adicciones que en ocasiones es muy frecuente en nuestro personal, en nuestros colegas, el consumo de estimulantes del sistema nervioso, exceso de café, sustancias, etcétera. La sobreexigencia, nada es suficiente, ¿no? Queremos más, incluso por esta sobreexigencia a nivel personal, ¿sí? Cuando tenemos personalidades muy autoexigentes, muy narcisas o personalidades ansiosas, llevamos hasta un punto límite. Conductas de riesgo, el quedarse dormido conduciendo, el llegar trasnochado u operar, por ejemplo, tener conductas muy excesivas en el trabajo, el desborde, la desilusión de que nada es suficiente, el descuido a sí mismo y la desorganización en nuestras actividades laborales. Entonces aquí es un punto donde tenemos que hacer una pausa y pensar cómo nosotros sentimos el estrés, qué signo se ve reflejado o en nuestros pensamientos o en nuestras emociones o en nuestro cuerpo, de que es una señal de alarma de, oye, bájale tu carga laboral, ¿sí? Si les preguntara a ustedes, probablemente muchos dirían, no lo sé, y quedarían en interrogante en esta pregunta. Y es ahí donde yo quiero que pensemos un momento en cómo nosotros detectamos que estamos sobrecargados de nuestro trabajo. Y este es un síntoma importante porque entre más temprano detectemos nuestros signos de alarma y de agotamiento, será más fácil que podamos hacer algo pronto, será más fácil que podamos hacer una pausa y buscar alternativas. Entonces, hemos detectado aquí un semáforo, ¿sí? Tenemos que tener nuestras red flags para detectar nuestro estrés, detectar nuestro exceso de carga laboral y hacer una pausa, ¿sí? Hacer una pausa y mirar hacia adentro, mirar nuestro sentir, ¿sí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me estoy llevando a tener estos pensamientos y qué me está llevando o me obliga a esta sobrecarga laboral? Después que ya hemos analizado y ya hemos detectado estos síntomas de burnout, pues vamos a buscar estrategias para sobrellevar. El primero es la pausa, la identificación de que no la estamos pasando bien. Y lo segundo es gestionar cómo hacer una recarga de energía, ¿sí? Si les preguntara a ustedes cuáles son sus estrategias para recargar su energía, ¿qué tal? Algunos me dirían trabajar más, ¿no? ¿Cuál sería la duración razonable de nuestro descanso? Que no debería ser durante mi descanso. Siempre que estamos descansando, estamos haciendo otras actividades que también nos generan gran carga o gran desgaste de energía.
¿Qué actividades físicas y el movimiento me ayudan con el descanso? ¿Qué tan descansado te sientes? ¿Tienes tiempo libre en el transcurso del día? ¿Cuáles son las actividades recreativas que valoras? Es momento de hacer estas preguntas y responderlas. Efectivamente, la sobrecarga y la fatiga están acompañadas de nuestras emociones, ¿sí? Pero muy pocas personas podemos o pueden gestionar estas emociones y eso es muy importante. La autorregulación emocional. Todos estamos de acuerdo que las emociones son inevitables. Todos vamos a sentir emociones negativas y positivas. Y estas emociones desempeñan un papel regulador, desempeñan una función en nosotros. Lo importante es saber cómo la voy a gestionar, hasta qué punto sentirla y qué beneficio tiene sentir esa emoción, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una autoconciencia de ellas, vamos a identificar qué estamos sintiendo. Posteriormente, vamos a disminuirnos a la autoexigencia. Vamos a prestar más atención a nuestras emociones. Reconocerlas, identificarlas, siempre va a ser el paso a buscar una solución. Establecer metas alcanzables, y eso es muy importante. Generalmente, siempre vamos a tener metas ideales, y las ideales son las que siempre no se pueden evaluar, no tienen un punto fijo. Voy a hacer una meta ideal, ¿no? Voy a ser feliz, voy a ser exitoso, ok, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a saber que ya eres exitoso? Entonces, son unas metas, generalmente las metas ideales son muy subjetivas, no se pueden comparar. Entonces, estas metas ideales las tenemos que reemplazar por metas reales, ¿sí? Y así, con unas metas reales, vamos a disminuir la autoexigencia, la satisfacción y la calidad de vida laboral, ¿no? Siempre empezamos en nuestros gremios a compararnos, ¿sí? Y la comparación hace que nunca estemos suficientes con lo que hacemos. El uso adecuado del autodiálogo y el autoesfuerzo. La asertividad. Tenemos que aprender a decir no, no puedo, no quiero, no estoy de acuerdo, porque siempre nuestro cerebro detecta el no como algo negativo. Poner límites en nuestro trabajo, límites a nuestros pacientes, límites a nuestros colegas, sobre todo a nuestros pacientes cuando nos escriben a medianoche preguntándonos eh, situaciones que para ese momento no son tan importantes. Y tener siempre un diálogo interno positivo. Entonces, si bien el burnout y la depresión comparten síntomas, hay una diferencia y es que no son sinónimos. La diferencia es que el burnout está desencadenado por algo específico y es el trabajo, mientras que la depresión es generalizada. Y si los síntomas de burnout no los detectamos, no hacemos un autodiagnóstico, no paramos cuando es necesario, pues esto puede aumentar a una depresión. Entonces, ¿qué es una depresión? La depresión actualmente es una enfermedad común y limita gravemente nuestro funcionamiento psicosocial y disminuye nuestra calidad de vida. En el 2008 era la tercera causa de carga de enfermedad a nivel mundial, pero actualmente esto ha ido cambiando y se estima que para el 2030 va a ser la primera causa, ¿sí? Lo vemos ahora más frecuente, ¿sí? La depresión, se habla mucho más de ella porque nuestra vida tiene muchas sobreexigencias, ¿sí? Incluso no sobreexigencias solo en uno mismo, sino en nuestro ambiente, la economía, la política, las guerras, el ambiente, las enfermedades, hacen que nuestro sistema sea más vulnerable para un trastorno afectivo. En la práctica, la detección, el diagnóstico y el manejo suelen plantear desafíos porque la depresión es diferente en todos los pacientes. Siempre hablamos en neuropsiquiatría y en psiquiatría, nunca hablamos de enfermedades, hablamos de pacientes, porque cada paciente tiene una historia diferente y sus síntomas son diferentes. Entonces, hacer el diagnóstico de depresión siempre va a ser un reto clínico. La depresión anteriormente o hasta ahora, hasta el momento, la confundimos con tristeza,
¿ok? Y no es lo mismo definitivamente. La tristeza es una emoción básica que hace parte de nuestra vida y la podemos gestionar, a diferencia de la depresión, que está acompañado de otros síntomas y ocasionan mucha disfunción. Anteriormente se pensaba que la depresión tenía una hipótesis muy reduccionista de que estaba asociado con una alteración de neurotransmisores y se acababa hasta ahí. Pero actualmente se sabe que la fisiopatología de la depresión es multifactorial. Eh, Tiene muchas causas, genética, epigenética, cambios en nuestro sistema hormonal, de estrés, neuroinflamación, cambios estructurales y de neuroplasticidad, que todo en conjunto van a ocasionar muchos síntomas, tanto físicos, conductuales, cognitivos y emocionales. ¿Cuáles van a ser estos síntomas? Cuando hablamos de depresión, la depresión tiene unos criterios exactos. Primero, necesitamos que la depresión tenga un tiempo estimado, ¿sí? Y que tenga varios síntomas, en más de 5 síntomas que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tiene que tener tristeza o pérdida de interés o placer por las actividades que hacía antes, y esta tristeza o esta falta de interés tienen que estar todos los días por lo menos más de 2 semanas. Y este ánimo triste va a estar acompañado de problemas del sueño, de problemas de concentración, de pérdida de energía, pérdida de interés, problemas o pensamientos negativos de minusvalía, de inutilidad. Y cuando estos síntomas van empeorando, vamos a tener fantasías de muerte, ideación suicida, un plan suicida. Esto significa que la depresión no es solamente sentirse triste y no es algo que uno desee, ¿sí? Es una enfermedad y es multifactorial y requiere de atención. La depresión no se mide solamente por lo que vemos en consulta, sino todo lo que el paciente deja de hacer por estar deprimido. El aislamiento, la pérdida de interés, la pérdida de proyectos para él. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacer es, bueno, ok, ¿podemos detectar que estamos deprimidos? Sí, la tarea es identificar nuestro sentir. Cuando lo identificamos, ¿será que podemos mejorar? Sí, efectivamente, tenemos dos rutas. La depresión y el episodio depresivo puede mejorar sin tratamiento. Esto puede durar de 6 a 12 meses. ¿Ok? 12 meses disfuncionando en tu vida laboral, en tu vida personal, en tu vida familiar. Un sufrimiento innecesario. Y con tratamiento, este episodio se va a repetir alrededor de 3 meses. Y la segunda pregunta sería, ¿voy a recaer? Generalmente, las estadísticas nos dicen que el 80% de los pacientes que tienen un primer episodio van a remitir. Posteriormente, si este primer episodio no se trata, el porcentaje de recaída va aumentando. 60% al segundo episodio de recaída y más del 60%, el 120 alrededor, en el tercer episodio va a recaer. Entonces, las recaídas van aumentando en la medida en que estos episodios no se traten, e incluso podría llegar a una depresión recurrente. Los tratamientos no se los voy a tocar a ustedes, pero tenemos muchas opciones. A ustedes inicialmente todos debemos de educar en actividad física, donde mejora la plasticidad neuronal, ser más consciente de nuestras emociones, tener mayor autorregulación. Y tenemos otros medicamentos, efectivamente, inhibidores de recaptura de serotonina, de serotonina y noradrenalina, y actualmente otros medicamentos cuando esto no funciona, como ketamina, estimulación magnética, etcétera. Entonces, sí podemos solucionarlo, y entre más pronto lo solucionemos, pues vamos a mejorar nuestra calidad de vida. No es normal perder el sentido de la vida. No es normal dejar de sentir motivación por lo que hacemos.
Siempre hay unos mitos y unas realidades de los antidepresivos. Y los mitos es que, pues, si son estimulantes, si me van a drogar, si me voy a volver adicto. Efectivamente, si me tomo el medicamento, inmediatamente me voy a sentir mejor. Y eso es un mito. Los medicamentos, los antidepresivos, empiezan a tener efecto 2 semanas después de haberlos tomado. No te cambian tu personalidad, y los vamos a retirar cuando logremos un 100% remisión de los síntomas. Antes no, porque antes aumenta el riesgo de recaídas. La realidad es que definitivamente los antidepresivos tienen el doble de probabilidad de generar un efecto terapéutico que placebo, disminuye la neuroinflamación, mejora la plasticidad neuronal y aumenta factores neurotróficos en hipocampo y en corteza prefrontal. Miremos este caso clínico. El motivo de consulta es dolor lumbar crónico de un hombre de 52 años que ha recibido todos los tratamientos de analgésico, fisioterapia, infiltraciones, pero el paciente persiste con dolor y dice que nada le funciona. En la consulta llama la atención que no es solo dolor, ¿sí? Es la forma en que lo cuenta. Habla poco, evita el contacto visual, dice que ya no le interesa salir, que dejó de ver a sus amigos y que incluso actividades que antes disfrutaba ya no le generaban nada. Cuando se le pregunta por el sueño, dice que duerme mal, se despierta varias veces en la noche, ha perdido peso, se siente constantemente cansado, en el trabajo le cuesta concentrarse, siente que rinde menos y cuando se le pregunta cómo se siente, dice, doctor, siento que ya no soy el mismo. Entonces, mire que el paciente tiene un cuadro clínico de depresión, ¿sí? Y a veces nos enfocamos tanto en el dolor y no mejora y nos frustramos y pensamos que no quedó bien la cirugía o el tratamiento no es el suficiente. Y de todo lo que está pasando es que hay una depresión que no se ha detectado y que está repercutiendo en mejorar su dolor. Reconocerla no solamente cambia el diagnóstico, cambia completamente el pronóstico del paciente. Entonces aquí hablar de depresión no solamente es hablar en los pacientes, también podemos sentirnos deprimidos, ¿sí? Entonces la vida no es lineal, ¿sí? Podemos tener un estrés bueno y que nos adapta y ser resilientes, pero también podemos tener burnout y es un momento de parar y redireccionarnos y también podemos estar deprimidos y eso no hace que seamos menos, ¿sí? Como la gente a veces lo cree. Este es lo que ya les había mencionado, todo depende de los mecanismos que tengamos para adaptarnos a las situaciones de estrés. Tenemos dos caminos. Si tenemos un estrés agudo y somos conscientes de nuestras emociones, podremos tener y adaptarnos más fáciles a las situaciones de estrés. Pero el otro camino es no reconocer nuestro sentir, sobreexigirnos, llegar a un burnout y a una depresión. Todo depende de nosotros. Cuando se ve por fuera, esta ola la vemos como grande, difícil, e incluso si la vemos desde el exterior, tal vez posiblemente imposibilite nadar. Pero aquí todo depende de cómo logremos adaptarnos a la situación. La situación se puede ver muy compleja o muy fácil de llevar, dependiendo de qué tan fácil podamos adaptarnos. Entonces, porque cuando el sistema aprende a adaptarse, lo que antes parecía inmanejable se puede poner transitable, perdón. Perfecto. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Listo. A ver, entonces, vamos a ver, ya nos pusieron algunas preguntas y creo que el doctor Carlín levantó la mano, si no me equivoco. Entonces, le voy a dar la palabra a él primero y ya luego empezamos con las preguntas que están en el chat. ¿Ok? Entonces, doctor Carlín, por favor. Hola, buenas noches. Pues para saludarlos a todos y felicitarte, Martín. El tema es muy interesante. Yo quisiera aquí aportar un poco, pues, de mi propia experiencia o mi asunto personal respecto a lo que pienso de la salud mental. Bueno, pues, como recomendación,
para sobre todo los miembros más jóvenes de nuestra sociedad. Y de parte de mí, que soy como de los de a medias, creo que una buena idea y una buena sugerencia es que precisamente le presten atención y pongan acción en atender su salud mental desde el principio de su práctica profesional. En esto de la ortopedia, pues hay subidas, bajadas bien feas, hay momentos de desesperanza bien grandes al inicio, sobre todo de la práctica profesional, pues por las curvas de aprendizaje y los procesos mismos que vamos enfrentando cada quien, ¿no? Entonces, a título personal, pues yo tengo mi terapia psicológica, mi psiquiatra amiga también de confianza, y esto me ha ayudado a mí mucho en los años recientes. No se esperen hasta los 40 como yo. Yo creo que entre más rápido echen mano de esto, mejor. Y doctora, pues darnos un consejo, porque a los ortopedistas mucho yo creo que les da por estos episodios depresivos disfrazarlos con más trabajo todavía y más trabajo y más trabajo. Y ahorita la mitad de mis amigos de mi edad están divorciados, entonces yo creo que algo tiene que ver por ahí. Este, dales como cuáles son los puntos o los focos rojos de cuando uno tiene que ver que o darse cuenta de que la salud mental está afectando o tu trabajo o tu vida familiar. ¿Cuáles serían como tus focos rojos a tomar en cuenta? Ok, gracias, doctor. Pues mire, principalmente es la sobreexigencia que nosotros tenemos, ¿sí? Y la comparación con nuestros colegas. Eso hace que nosotros activemos nuestro modo automático, ¿sí? Y siempre vayamos por más, ¿no? Quiero ser el mejor, quiero ser incluso el que más dinero tenga, el que más éxito tiene. Y empezamos en esta carrera automática de competencia, donde definitivamente no estamos atentos a nuestro sentir. Entonces, ahí lo que les puedo recomendar es parar, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, siempre vemos hacia afuera y siempre vemos hacia afuera lo que nos hace falta, ¿ok? Entonces, me hace falta un carro, me hace falta más pacientes, me hace falta más esto, y dejamos de automonitorearnos. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Estoy descansando? ¿Cómo están mis entornos familiares, personales? Entonces, aquí que más les recomiendo es pare, momento, ¿sí? 5 minutos, 10 minutos en el día, escúchense a ustedes mismos. ¿Ok? En el momento, por ejemplo, en que uno ya empiece a estar irritable con un paciente, ¿sí? O que ya no le tenga paciencia, pare, no más, ¿sí? Siempre encender nuestras señales de alarma, reconocer nuestras señales internas. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro habla y tenemos que hacerle caso, ¿sí? Siempre actuamos en sentido, en el sentido contrario. Siempre cuando estamos cansados, trabajamos más, ¿ok? Entonces, evitamos sentir, nos llenamos de actividades para evitar sentir y evitar confrontarnos a nosotros mismos. Entonces, en conclusión, lo que yo les puedo decir es parar, revisen cómo están ustedes a nivel interno, que eso es lo que más nos importa, tener una atención plena hacia nosotros mismos. A mí se me hizo muy interesante la parte en la que tocó el tema de esto de los pacientes que nos mandan los mensajes a horas inapropiadas o ahorita que desafortunadamente el WhatsApp es una buena arma para ellos, pero no para nosotros, ¿no? En el sentido de que nos quita, o sea, el tiempo, ya el hecho de que ellos vayan a una consulta implica que ya tú tienes que estar permanentemente disponible para ese paciente y la verdad, o sea, eso sí influye bastante en en cómo tú estás tomando tu tiempo libre de doctor para usarlo para tu propia vida, que realmente muchos de nosotros, o sea, que tratas de darle como un mejor servicio al paciente, descuidas un poco esa parte tuya, ¿no? Pero a ver, vamos a ver qué nos dice ahora el doctor Martín y ya luego para las Ok. preguntas. Bueno, ahí te quisiera Sí, complementar sí, dígame. algo. Y es que generalmente en la práctica médica particular sentimos esa obligación, ¿ok? De Ujú. estar, el paciente se siente con el derecho de escribirte y nosotros obligados a responder sus dudas.
¿sí? Pero aquí es muy importante que seamos asertivos, ¿ok? Entendemos su dolor, entendemos que la está pasando mal, pero no podemos estar 24 horas de 7, porque efectivamente mi trabajo es ser doctor, pero soy ser humano y yo también descanso, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos hacer cuando llegan esos mensajes a ustedes, por ejemplo, de dolor, doctor, no he podido, después de la cirugía no he podido ir Duele. al baño, ¿no? O no he podido ir al baño 2 días, 3 de la mañana, ¿ok? Entiendo tu malestar, ¿no? Vamos a validar lo que el paciente siente, vamos a ser empáticos, entiendo que estás preocupado y te la estás pasando mal, pero creo que esto lo podemos resolver mañana a primera hora, Ok. ¿ok? Si nosotros damos la carta abierta y respondemos a estas preguntas, pues le estamos dando la autorización al paciente de que puede preguntarnos lo que quiera a cualquier hora del día, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es saber decir no, ser asertivos, respetar al otro, ser empático y validar, ¿sí? Entonces, aquí siempre les recomiendo algo, ¿no? Y no quiero que se me salte, y es la técnica del sándwich, ¿ok? Vamos a ser asertivos con la técnica del sándwich. Siempre decimos algo lindo. Entiendo que te la estás pasando mal por no hacer deposiciones 2 días, pero esta no es hora para poder ayudarte en esa necesidad. Con mucho gusto, en la mitad decimos algo feo y terminamos con algo lindo. Con mucho gusto te puedo ayudar mañana a primera hora. Te aseguro que el paciente se va a sentir apoyado, ¿sí? Y mañana a primera hora te va a escribir, ¿ok? Entonces tenemos que también poner nuestros límites, ¿sí? Darles un límite al paciente para que no se sienta y para que no nos invada nuestro espacio, ¿ok? Entonces les recomiendo la técnica del sándwich, siempre funciona. Ok, creo que ese sí es un muy buen tip porque creo que a más de uno nos está pasando eso actualmente. A ver, vamos a ver qué nos quiere decir Martín y ya luego empezamos con preguntitas del foro. Oye, Nelcy, pues muchísimas gracias. Ha sido un gran recorrido por esta parte de burnout, depresión. Sobre todo, para mí era muy importante ese tema porque justo el año pasado yo tuve un par de colegas cercanos que pues se suicidaron y, pues es tremendo y me llama la atención, sobre todo cuando lo ves tan cerca. Y un poco siguiendo la pregunta de la doctora Georgina, que pregunta sobre algún cuestionario de detección del burnout, porque yo justo todo lo que ibas diciendo, iba diciendo check, 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 o sea, de repente me doy cuenta que tengo todos los puntos y a lo mejor no he hecho lo que debería de hacer en darme cuenta de estos puntos rojos. ¿Hay alguna cuestionario o algo que recomiendes que hagamos? A lo mejor, no sé si una vez al mes me debo de sentar o el domingo me debo de sentar y hacer como una revisión de las cosas como para darme cuenta de estoy cayendo en burnout. ¿Qué recomiendas? Sí, bueno, si hay una escala, de hecho ustedes la pueden googlear, ¿sí? Cuestionario de Maslas, ¿sí? Lo googlean y ellos, y está una escala online y te puntea si tienes o no tienes burnout, ¿sí? Oye, Mm, pero a- ¿sabes qué? Déjenme meter la cuchara un sí, poquito. a título personal, bueno, sí. Digo, también acuérdense que somos doctores, pero no somos psiquiatras. ¿Para qué se andan queriendo autoaplicar encuestas ustedes si ni saben? Si se sienten Ok. mal, vayan con un profesional. Como nosotros nos quejamos de que no vayan al huesero y todo lo demás, no se automediquen, ni se autorreceten, No, ni se más Bueno, bien como si autodiagnostiquen. eso para es, si es darte un buen cuenta. anuncio, si es un buen anuncio, y aquí a título personal, a mí no me gustan mucho los tamizajes, ¿ok? Porque son muy generales, ¿sí? Entonces, esta escala de Maslow evalúa las tres síntomas del burnout: el agotamiento emocional, la despersonalización, pero te aseguro que si tú lo punteas, a todos nos va a dar burnout, ¿ok? Porque las escalas son muy impersonales y la salud mental es muy personal. Lo que yo les quiero recomendar es que hagan una pausa. A ver, ¿estoy disfuncionando?
¿sí? En mi vida personal estoy disfuncionando, en mi pareja estoy discutiendo más de lo normal, mi familia se queja de que no presto atención, ¿sí? Me he perdido de algún evento importante, he olvidado un cumpleaños, un aniversario, ¿ok? Por estar concentrado en mi trabajo. Antes de un inventario o de un tamizaje, pregúntenle a sus seres queridos cómo están, ¿sí? Acuérdese que uno de los síntomas del burnout es la negación. A mí no me pasa nada, yo la estoy pasando bien, solo estoy cansado, ¿ok? Escuchar al otro, al que vive con nosotros, de vez en cuando puede ayudarnos a ser más introspectivos hacia nuestro sentir. ¿Sí? Y si vemos que estamos disfuncionando en algún aspecto de nuestra vida, pare. Y como dijo nuestro colega, busquemos una ayuda profesional. Las emociones son tan subjetivas que cambien en el día y entonces nosotros mismos podemos negarlas, ¿sí? Acuérdese que cuando tenemos miedo o cuando tenemos ansiedad, nuestro cerebro tiene dos mecanismos para sobrellevar la ansiedad, que es la perfección, el querer controlarlo todo y la evitación. ¿Sí? Un cerebro ansioso dice, no, no, no vayas por allá, ¿para qué? ¿No? Entonces, no, no vayas a tu casa, ¿para qué si tu esposa te va a pelear? ¿No? Entonces, siempre o estamos queriendo controlarlo todo o estamos evitando. Eso es ansiedad. Perfecto. Sí, sí, realmente yo creo que es mucho más complejo de lo que nosotros esperamos y por eso cada uno de nosotros ignora o decide ignorar selectivamente que Sí, tiene problema sí, en lugar de buscar la salida para esto por miles de cosas, ¿no? No tengo tiempo o siempre priorizamos a nuestros pacientes antes que a nosotros mismos y creo que por eso es que era tan importante este tema con nosotros porque estamos como buscando una ayuda nosotros como doctores, ¿no? Más que otra cosa. Pero a ver, vamos a exacto. ver. Entonces, de la doctora Georgina ya contestamos la pregunta con lo del cuestionario. Voy a pasar con otra pregunta de David Ortiz. Nos dice, ¿cuál o cuáles, en su experiencia, son las principales barreras de los médicos para reconocer los problemas de salud mental en nosotros mismos y por ende en nuestros pacientes? La primera barrera es nuestra personalidad. ¿Ok? Nuestra personalidad, porque está muy bien estudiado que tenemos muchos rasgos narcisos de personalidad, ¿no? O sea, somos sus dioses y más si operamos. Entonces, eso hace de que no tengamos una buena introspección y no querramos escuchar las cosas que no queremos. ¿Sí? Entonces, por ende, la sobreexigencia viene de la mano y eh, nuestro motor automático se enciende. Entonces, el primer factor es la personalidad y el segundo es la exigencia. Nosotros nos sobreexigimos más, demasiado, entonces no nos damos permiso a sentir, ¿sí? Y por eso las emociones pues no están en nuestro radar, ni en nosotros ni en los de los pacientes. Exacto, justamente eso, ¿no? O sea, lo que platicábamos hace un momento. Y yo creo que si no sabemos cómo ayudarnos a nosotros mismos en este tema, o sea, tampoco vamos a poder orientar a nuestros pacientes en este sentido. Y que también muchos de esos pacientes llegan al consultorio con muchas sensaciones de desesperanza y de otras cosas y buscan esta ayuda en nosotros, que no somos los profesionales adecuados para ayudarlos en esto y que encima tampoco hacemos ningún manejo de estas cosas para nosotros, ¿no? Exacto. Y Entonces, aquí juega, perdón que te interrumpa, y sí. aquí juega un papel muy importante. Y es que todos los médicos y todas las especialidades deberíamos tener un entrenamiento para manejar las emociones de los demás, ¿sí? Porque a veces los médicos, los pacientes empiezan a buscar ayuda, pero son unos signos disimulados, no entendemos que está deprimido, ¿ok? Entonces sí necesitamos en nuestra práctica clínica aprender a reconocer el estado emocional del otro, ¿sí? Ustedes que son ortopedistas no solamente ven un hueso, ¿sí? Ven el hueso de una persona que se está sintiendo mal, ¿sí?
si lo vemos de un enfoque más complejo, más humanístico, probablemente vamos a detectar más fácil la depresión en el paciente y en uno mismo. Correcto, completamente de acuerdo. A ver, voy a seguir avanzando con algunas, porque ahora ya salieron varias preguntas, ya se están animando. Entonces, me dicen, ¿existen alternativas funcionales de manejo autónomo de los episodios depresivos? Refiriéndome a la falta de tiempo, puede decir puntos de buena práctica para el automanejo del burnout, ejercicio, hobbies, que creo que sí se mencionó cuando Mm. mencionamos la parte del tratamiento, o sea, fuera del tratamiento farmacológico, mencionamos algunos temas de modificación del sueño, también de ejercicio y de otros tipos de cosas, pero nos están poniendo sí ejercicio, hobbies, lectura, amigos, terapia, que también decía que la farmacología tenía que ser acompañada de la psicoterapia, ¿no? Pero a ver, un poquito más esa Bueno, parte. efectivamente, todas las medidas generales de actividad física, de un sueño regular, ¿cierto? Lo primero, uno de los síntomas que primero se altera cuando la estamos pasando mal es el sueño. Esa es nuestra bandera roja. Entonces, tener una buena higiene de sueño, hacer actividad física va a mejorar muchísimo nuestra plasticidad cerebral. Entonces, eso nos va a ayudar a pensar mejor y a sentirnos más motivados y con placer. Y el reconocimiento y la autorregulación emocional, ¿sí? Ser conscientes de nuestro sentir, tener una atención plena en nuestras emociones, tener metas alcanzables, ¿sí? Muchos tenemos metas ideales y vivimos frustrados porque no logramos esa meta ideal, ¿sí? Las metas ideales no van a llegar, van a llegar nuestras metas reales. Y la asertividad y los límites. Eso en nosotros. La psicoterapia siempre va a estar ahí, ¿sí? Yo les recomiendo, como dijo nuestro colega, tener un psicoterapeuta que nos ayude a ver nuestras emociones y nuestro actuar de una manera más objetiva, pues nos va a ayudar muchísimo a monitorear nuestro sentir. Los medicamentos, pues sí, están de la mano cuando ya hay una depresión moderada a grave, siempre nos van a ayudar. Recuerden que el no tratar un episodio depresivo pues va a conducir a tener más riesgo de recaídas. Y cada recaída dura más y es más difícil de tratarlo. Entonces, los medicamentos no se automediquen. Asistan donde el colega para escoger su antidepresivo adecuado de acuerdo a los síntomas que tengan en ese momento. Correcto, justamente eso, el tema de complementar, o sea, que no es nada más tomar el medicamento y listo, ya con eso se me va a quitar el problema, o sea, sino también entender que son varias estrategias que van en conjunto para ayudarnos con la mejoría del problema y también o sea, de la recaída, ¿no? Que eso es frecuente, o sea, que creo que eso es lo que más sucede por el tema de no darle el tratamiento, o sea, como bien lo mencionabas, el tratamiento y cuando vemos el indicio de un primer episodio y que siempre terminamos esperando muchos, muchos más episodios para decir, oye, creo que sí, efectivamente sí hay un problema, ¿no? Y Sí, efectivamente, el primer episodio se debe tratar y ese es el que se debe tratar de manera adecuada. 100% remisión de los síntomas para evitar recaídas, ¿ok? Y entonces, cuando nos automedicamos, en el primeras 2, 3 semanas nos sentimos bien y nuestro cerebro, ¿qué es lo primero que va a decir? Pues ya te sientes bien, ya suspéndelo, ¿ok? Tienes 80% de probabilidad de recaer cuando tengas una situación de estrés. ¿Sí? Entonces, pues no nos automediquemos. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. exacto, justo. Yo creo que eso mencionó muy bien el doctor Carlin, o sea, en el sentido de que pues cada especialidad tiene esa importancia y así como a nosotros no nos gusta que se automediquen nuestros pacientes, o sea, en la parte mental, aunque siempre tratemos de desmerecer esa parte, o sea, tiene un todo mucho más amplio de lo que podamos entender nosotros desde este lado, ¿no? Bueno, voy Sí, a de leer un acuerdo. par de comentarios, o sea, son más bien
o sea, comentarios, experiencias de vida de algunos de nuestros colegas que nos están poniendo acá en el chat. El doctor Noé Martínez nos comenta, desde mi etapa del internado y residencia, el escuchar a las 12 de la noche por Estéreo 100 el poema de La noche quedó atrás. Era muy relajante a esas horas de guardia donde uno reflexionaba los éxitos, fracasos, nuevas experiencias y estarse reinventando ante tantas situaciones que se vivían en estos momentos día con día. Había noches que no lo escuchaba o lo escuchaba a medias. En el servicio social, al no haber tanta carga de trabajo, como se vive en los hospitales, fue más relajante, ya que el llegar al hospital puede uno llegar con un plan, pero las urgencias te cambian el panorama. Entonces, enhorabuena por el tema y buenas noches. Así nos comentan. Luego otro comentario del doctor Matus que nos decía un maestro, deben ser los médicos, primero filósofos, psicólogos y luego médicos. Como se dice, poeta y loco tenemos todos un poco. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, le están agradeciendo mucho por esta plática que nos orienta bastante. Cómo reaprender que aceptar que se tiene un problema no es sinónimo de debilidad, también eso. Y bueno, todos contentos con esta iniciativa de nuestra sociedad y que definitivamente callar lo que a veces incomoda no es opción y no visibiliza la realidad de los problemas emocionales y laborales, ¿no? Entonces creo que son comentarios bastante válidos de todos nuestros colegas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para la doctora. O ya nos vamos con Martín con los últimos comentarios. Yo Bueno, creo que sí. pues muy bien, ¿no? Me parece que este tipo de pláticas nos dan cosas para nuestra práctica diaria y para nuestra vida misma. Nelcy, nuevamente, súper agradecido, con la mano en el corazón, te agradecemos. Esperemos que esto sirva de una nueva ventana, una nueva puerta para que atendamos nuestra salud mental, para que tengamos un terapeuta de confianza, para que incluso si no estamos en el punto en donde creemos que estamos fatal, tengamos una atención oportuna. Y me parece que la única forma de tener una atención oportuna es tener una atención. Entonces, muchísimas gracias. Aquí voy a leer A ustedes, muchas gracias. un último comentario de Jorge, que trabaja en una institución pública y muy frecuentemente lo detienen en el pasillo y consultas múltiples lo hacen enojar, eh, pero, pero me siento mal si no les hago caso. O sea, de estas veces que te están cuestionando, haciendo preguntas, consultas de pasillo y no quieres no decir que no, lo haces, se siente un poco forzado y de mala gana porque te da coraje no decir, o sea, tienes que dar la respuesta, pero a veces pues no quieres, ¿no? Quieres que vayan a la consulta y que lo hagan. Me parece que un poco la técnica del sándwich que nos decías, ¿no? Podría ser Sí, asertividad. esa asertividad. Asertividad, exacto. Siempre para no sonar poco empáticos, lo primero que vamos a hacer es validar el sentir del otro, ¿ok? Si te para en el pasillo es porque se la está pasando muy mal, ¿ok? Entonces ahí entiendo que se la está pasando mal, pero no puedo atenderla en este momento. Con gusto la espero en mi consultorio, ¿ok? Ser asertivos nos cuesta mucho porque desde nuestra infancia aprendimos que el no es malo, ¿sí? Y aprender a decir no es lo mejor que podemos hacer. Decir no sin atropellar a nadie es sano para todos, ¿ok? Entonces, pues necesitamos poner en práctica la asertividad y el no. El no puedo, no tengo tiempo, no estoy de acuerdo, siempre va a ser una salida muy sana para las dos partes. Sí, y creo que, o sea, bueno, ya para cerrar, creo que esto sí es bastante difícil, o sea, creo que es lo que más nos cuesta, es lo que comentabas al inicio, poner los límites,
como médicos que no suene que no quieres ayudar a la persona, sino que estás ahí para ellos, pero saber decir que no cuando al final te sientes en esa encrucijada en la que estás entre que quiero decirte que sí, pero no ahorita. Creo que tratar de Exacto. practicar esa técnica que nos estás comentando y vale mucho la pena para, o sea, para varios aspectos de la vida, no solamente para los mensajes, sino para estos aspectos como mencionan de la vida diaria en los cuales estás fuera de tu zona de trabajo y en la cual te quieren meter de todas formas a que sigas metido en el trabajo, ¿no? Entonces, Ok, pues no, sí, agradecerte muchísimo, doctora Nelcy, porque la verdad, o sea, como dicen varios ahí en el chat, que no sé si lo has leído, pero todos están muy contentos con este tema, que es algo muy diferente para lo que traemos a nuestra especialidad. O sea, normalmente hablamos mucho de los temas regulares de nosotros, pero siempre para nosotros es bastante bueno y bastante enriquecedor tener otros especialistas que nos den algo distinto a lo que nosotros sabemos, ¿no? Nos acaba de llegar un de acuerdo. mensajito nuevo que nos comenta que llegó un poco tarde una doctora. Sin embargo, dice que tiene una compañera de trabajo que dice que esta especialidad es solo para hombres, o sea, la nuestra, que ella se considera hombre, que mucho estrógeno en el posgrado causará problemas. ¿Cómo debo actuar ante estas humillaciones? O sea, de problema de género Asertividad. en es más bien el problema de género en nuestra especialidad, ¿no? Sí, o sea, lo entiendo, pero bueno, aquí va a generar muchísima controversia, ¿no? Porque desde las otras especialidades decimos, ortopedia, una mujer va a estudiar ortopedia. Incluso nosotros mismos lo estigmatizamos, ¿cierto? Aquí la idea es ser asertivos, ¿sí? Ninguna especialidad tiene un género, ¿sí? Y estas humillaciones no hablan de quien las recibe, sino de quien las dice. ¿Sí? Algo le está pasando a la compañera que necesitaríamos evaluarla, ¿no? Una conversación empática y luego ser asertivo con ella. A veces cuando somos agresivos con los demás, eh, estamos hablando de nosotros mismos y de la ayuda y de la necesidad que tenemos de ser escuchados. Sí, hoy yo también para compartirles un poquito, creo que precisamente el tema de que uno vaya a terapia ayuda mucho a que logres realmente empatizar con los pacientes, porque a veces, exacto, al final las cosas que lo hacen enojar uno con el paciente enfrente obviamente tienen más que ver con temas de uno mismo, ¿no? Y sobre reaccionas o tomas decisiones que luego sí pueden llegar a afectar tu práctica clínica y es mejor claramente mantener esa buena empatía y bueno, pues yo creo que siendo empático con uno mismo, que es a través de eso, a través del cuidado de tu propia salud mental, es como uno puede darse cuenta a veces de que, como me ha dicho algunas veces la psicóloga, ¿no? Pues es que tu paciente en realidad, pues lo que quería era que lo escucharas, ¿no? ¿Por qué no lo escuchas y ya está? Eso es lo que quería. No necesitaba un super milagro, no necesitaba que le cambiaras la pata, no necesitaba que le reconstruyeras nada, necesitaba que lo escucharas y ya está. Y eso a veces se nos va de largo. Sin duda, ¿no? Vamos a lanzar una campaña para la Sociedad de Pie que diga, visita a tu psiquiatra. Y, ¿no? Oye, ¿lo estás haciendo bien? Visita a tu psiquiatra. Me parece que sería una buena Sí. charla Y ahí. sí, yo creo que a veces nos olvidamos y hablamos y oímos, pero no tenemos unas estrategias de comunicación, ¿sí? No tenemos las estrategias de o no nos cercioramos de que el otro escucha lo que queremos decir y no nos cercioramos o no estamos atentos a que estamos escuchando lo que el otro nos quiere decir, ¿sí? Oye, Creemos Nelson, que nos comunicamos, pero no nos comunicamos. una pregunta que lanzan y ahí podría servir para ver hacia dónde tenemos que ir. Pregunta Luis Hernández si el psicólogo o el psicoterapeuta es lo mismo o hay diferencia. ¿Con quién hay que ir primero? ¿Con el psiquiatra, con el psicólogo, con el psicoterapeuta, con quién? Bueno, el psicólogo es terapeuta,
¿sí? El psicólogo no hace diagnósticos, sino es un acompañante y te da estrategias para manejar tus emociones, ¿ok? Psicólogo no hace diagnósticos, pero si ves que hay mucho malestar, estás disfuncionando, él puede remitirte a psiquiatría y ya el psiquiatra se encargará de hacerte un diagnóstico y de brindarte un tratamiento farmacológico. Muy bien. Entonces, son Bueno, dos cosas diferentes. perfecto. Entonces vamos primero con el psiquiatra. No, con el psicólogo. Ah, con el psiquiatra. Muy bien. Si quieres, si ves que no hay una disfunción grande, ve donde el psicólogo. A Muy veces bien. necesitamos tener una visión más objetiva de nuestro sentir y de nuestro actuar. Y si ya tu psicólogo te dice que no, que esto está un poquito más grave de lo que parece ser, ya vas donde el psiquiatra. Muy bien. Perfecto. Bueno, mi querida Vale. Nancy, Bueno, vamos muchas a gracias a cerrar ustedes por la su parte de atención preguntas. y por... Perfecto. Espero que se hayan llevado algunos puntos clave. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por tener el interés de cuidar nuestra salud mental. Y bueno, ahora voy a Que compartir estén muy bien. rapidísimo mi pantalla. Muchas gracias, Nancy. Quiero Gracias. platicarles un poquito de lo que sucedió este fin de semana. Creo que lo voy a dejar así. Hubo un evento en Puerto Escondido de la Sociedad de Pie, el curso Taller de Fijación Externa Circular de Pierna y Pie. Estuvo invitado el doctor Mijael Samchukov, probablemente uno de los estudiantes número uno de Ilizarov en Rusia, ¿no? Él es ruso, aunque ahora vive en Estados Unidos, y él es el promotor y el desarrollador probablemente de todo lo moderno que hay alrededor de la fijación circular, el hexapod, esta situación que en México lamentablemente no hemos logrado desarrollar de manera eficiente. Nos ayudó mucho. Estuvimos ahí junto con el doctor Antonio Delgado y bueno, muchos ponentes de la sociedad, Itzel Calviño, Marbella, Mariana Estrada, Carlos Reynoso, Abraham Espinosa, Diana Rodales, Juan de León Galindo, Daniel Bautista, y se presentaron los nuevos talentos de la sociedad, gente que va terminando sus entrenamientos y sus adiestramientos en pie y tobillo, presentando muchos temas interesantes e importantes. Gracias, doctora Tamara Hernández, David de Gamboa, Darío Donet, Guadalupe Martínez y Samuel Carlo Bautista por haber estado en esta reunión. Fue una reunión muy interesante donde aprendimos mucho, nos conocimos, esta nueva generación de cirujanos de pie y tobillo que ingresan a nuestra sociedad y que iremos formándola y fortaleciéndola fuertemente. Aquí les enseño un videíto de nuestra cena, ¿no? Un videíto pues no muy bien tomado porque no soy tan buen camarógrafo y peor con un dron, pero ahí estuvimos. Puntos importantes, próximos eventos. En abril, Steps to Walk, el doctor Jaime Ortiz y el doctor Omar Vela van a ser anfitriones de este curso. Es un gran curso, es un curso interesantísimo con pacientes reales, en donde se hace mucho análisis de muchos pacientes, se hacen cirugías y uno puede estar presente, a veces dentro del área del quirófano y a veces de forma virtual, aprendiendo mucho sobre gestos quirúrgicos, sobre toma de decisiones en el momento de la cirugía. Así que tómenlo en cuenta, es un gran curso. Este curso pueden encontrar un poco la liga para entrar al curso desde la página de la sociedad en smpyt.org, es la página de nuestra sociedad. Acuérdense que es una página renovada. Estamos cada día haciendo cosas interesantes nuevas en esta página. Por favor, ingresen a la página, véanla, disfrútenla y utilicen las herramientas que estamos colocando en esta página. Y desde el punto de vista internacional, acuérdense que viene Flamesip. Flamesip ahora en mayo tiene fecha límite para sus trabajos libres con probabilidad de premio. Su fecha límite es abril. Ahí está la página de Flamesip, flamesip.org. Entren, encuentren ahí el link para poder ver todo el programa. Es un programa muy versátil que tendrá muchísimos profesores internacionales
Escotelis, el doctor Hinterman, el doctor Monteagudo, el doctor Mayerson, el doctor Stefan Ramel, Roxa Ruiz, el doctor Tim Shepers, Manfred Thomas, entre muchos otros que van a estar. Va a ser un gran congreso, una gran reunión. Nos vamos a ver, vamos a disfrutar de buenas discusiones, aderezado con un poco de carne y buen vino seguramente. Así que todo el grupo también de Food and Wine va a estar ahí presente. Un punto más de reunión, un punto más de networking, un punto más de aprender, de disfrutar y de conversar con nuestros colegas internacionales. Acuérdense entonces, todas estas cosas y muchas más están presentes en la página de la sociedad. Métanse, disfrútenlas y ayúdenos a hacer que esta página sea cada vez más grande y más fuerte. Pueden mandar sus colaboraciones para el blog para pacientes, en donde van a poder interactuar los pacientes entendiendo un poco mejor desde nuestro punto de vista como cirujanos de pie y tobillo acerca de sus patologías y podrán encontrarnos en el directorio nacional de esta página. Esperamos verlos pronto. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por haber estado presentes en esta sesión. Esperemos hacer nuevas sesiones que sirvan de mucho. La próxima sesión hablaremos acerca del pie de Charcot y estaremos discutiendo desde el punto de vista no solamente ortopédico, sino también qué otras cosas y qué otras herramientas angiológicas o vasculares pueden servirnos en nuestra práctica de cirujanos de pie y tobillo y cómo podremos interactuar mejor y cómo podremos tener esta multidisciplinaridad y tener herramientas que nos sirvan para en nuestra consulta tener un mejor criterio diagnóstico y algunos tips terapéuticos también. Les mando un abrazo muy grande y muy fuerte. Rocío, muchísimas gracias también a todo mundo. Gracias a todos. Luis Carlín, gracias por ser siempre un efusivo colaborador en las sesiones, te lo agradezco mucho. Esta sesión Gracias, está amigo. grabada, va a estar en la página de YouTube de la sociedad, ahí estaremos subiendo nuestras sesiones para que puedan seguirlas viendo si tienen alguna duda o algo que se dijo que fue interesante y que también se pueda compartir con el resto del mundo. Es importantísimo este tipo de sesiones. Muchas gracias a todos. Ustedes nos hacen cada vez más fuertes. Por favor, sigamos haciendo una comunidad y que esta comunidad crezca cada vez más, dando tan buenos comentarios, inquietudes y sobre todo abriendo oportunidades nuevas. Gracias y hasta pronto. Buenas noches a todos. ¿Qué dijo Luis?